estudiantes, veo mucha gente de la administración pública, diferentes instituciones. Para mí un placer, un honor que el Colegio de Abogados me haya invitado a dar esta charla inaugural. Déjenme decirles que fue en el 2008, y fue un 20, 21 y 23 de octubre del 2008, la última vez que estuvimos sentados aquí en un congreso de ambiental. Creo que deberían hacerse más bien ojalá anuales, si fuera el caso, ¿verdad? Para no dejar tanto tiempo entre tantas cosas que ocurren y tantas necesidades que hay en materia ambiental. Yo quisiera decirles que la conferencia en realidad la tenía planeada simplemente como una ponencia mía, y a raíz de la solicitud que me hicieron, lo que hice fue, pues, en relación a mi conferencia como núcleo, pues meter algunos aspectos que quiero reflexionar con ustedes. En virtud de que el objetivo precisamente que tiene el Congreso es discutir sobre la legislación ambiental, yo lo que hice fue un poco tratar de unir el pasado y tratar de proyectar hacia el futuro y con ustedes pues hacer una serie de reflexiones de lo que yo llamo tal vez vicios que desde el origen tal vez ha cargado el derecho ambiental, a lo que se le han unido otros aspectos en la evolución que ha tenido nuestra sociedad por las crisis financieras y económicas y que ha afectado su efectividad. Entonces quiero compartir un poco ese pasado, quiero compartir algunos de los aspectos que ustedes tal vez ya conocen, muchos de mis estudiantes, algunas de estas diapositivas las han visto varias veces, pero es lo que me va a permitir hacer entender también cómo yo veo el presente y el futuro del derecho ambiental, y cómo hay unas recomendaciones muy simples. En realidad son recomendaciones muy simples que se repiten en los documentos a veces de Naciones Unidas, en las reuniones de soft law a las que uno puede ir. Hay una repetición de qué es lo que necesita el derecho ambiental. He estudiado ambiental desde los años 77, que tuve la posibilidad de ir a Europa en aquellos tiempos cuando lo que se llamaba derecho ecológico. Y me acuerdo que en Europa lo que habían eran tal vez 2 universidades, por ejemplo en Francia, que si acaso enseñaban un poco lo que era el derecho ambiental. Y un poco lo he visto crecer, he visto su infancia, su adolescencia, pero cuando ya uno sale de la adolescencia tiene que madurar. Y yo creo que este es el momento en que el derecho ambiental tiene que madurar, y voy a tratar de explicar qué aspectos creo yo que tiene que madurar el derecho ambiental. Por ahí decía doña Gretel, y estoy de acuerdo con eso, de que el derecho ambiental tiene que modernizarse, sí, pero el asunto es cómo lo modernizamos, ¿verdad? El asunto es cómo lo modernizamos, porque no es una modernización por la modernización misma, sino que es una modernización que ahora nos implica tomar en cuenta una serie de variables muy importantes para que el derecho ambiental sea realmente efectivo. Pero yo sí creo que el derecho ambiental está en crisis, y es una crisis que tiene que ver con la forma como hemos elaborado las políticas, con la forma como elaboramos las políticas, y a veces no hay regulaciones que la hagan efectiva la política, o son muy malas, y igualmente en ese vicio que yo les decía, llamémoslo vicio, tal vez no de origen, sino genético, que es la efectividad del derecho ambiental. El derecho ambiental, desde su nacimiento, arrastra un problema fundamental, y es que es un derecho que por su misma esencia pretende ver de qué manera conciliamos explotación de recursos naturales, protegemos el ambiente en un mundo que se quiere globalizar y en un mundo que precisamente quiere correr a cualquier costa, y donde a veces elevamos demasiado el mercado, y el mercado, cuando no queremos hacer las cosas bien, se convierte en un enemigo del ambiente. Yo quisiera decirles que igualmente dentro de esto que estoy hablando, cuando decía don Alfio que, y no es porque esté haciendo crítica, la verdad es que aquí lo que tenemos que tratar de hacer es de aportar, pero dice que exportamos a 145 países y que exportamos como 4.500 productos. Yo creo que eso está muy bien, pero el problema es que se les olvida que exportamos ciertos productos que se exportan sin importar el ambiente, ¿verdad? Entonces, cuando usted piensa en la piña, usted dice, sí, claro, nos hemos convertido en un productor de piña increíble, pero ¿a qué costo? Y en contubernio con el gobierno, porque es que no se detiene. Entonces preferimos pagar no sé cuánto diario se paga en cisternas de agua a las comunidades porque se les contaminaron los acuíferos.
Entonces, señores, eso es lo que el derecho ambiental tiene que tratar de ver cómo concilia. Y precisamente esa es la dificultad más grande que tiene en nuestro tiempo. Por otro lado, me parece importante decirles que dentro de toda la experiencia que he tenido, pues he sido sobre todo académico. Entonces ustedes verán una exposición que es muy académica y que lo que trata es irlos llevando para precisamente entender algunos de los principios que yo creo necesita el derecho ambiental moderno. Quisiera empezar y pedirles que cuando vean estas fotos satelitales, que saqué solamente algunas, se fijen en las fechas. Este es Santiago de Chile, 1975, creo más o menos. Ese es Casco Central, ¿verdad? Esto es posteriormente en el año 2000, unos 25 años después. La pregunta que uno se hace es 1975 y después el año 2000. Ya había pasado 1992, la reunión de Río. Entonces la pregunta fundamental, ¿tenía o no tenía Chile legislación? Digo yo, para combatir el crecimiento urbano. Claro que la tenía. Brasil, que ahí se hizo la cumbre en 1992, una de las mejores constituciones, creo yo, que pudo elaborar Brasil y con una buena legislación. Y esto que estoy señalando son solamente aspectos. Esto es una parte de Brasil. 1975 lucía así. 1989 así. En el año 2001 así. Esto es solo un pedazo de Brasil, ¿verdad? Ustedes saben toda la crítica que hay. No solo crítica, pues Brasil dice necesito desarrollarme, pero bueno, ¿a qué costo y a qué manera? La pregunta, de nuevo. 1992, habiendo sido el Brasil el país anfitrión, ¿tenía Brasil legislación o no? Para combatir muchos aspectos de deforestación, etc. Y lógicamente, pues, producción de soya, agricultura, expansión de la agricultura. Eso es parecido, cambio de uso de la tierra, de 1975 al año 2000, Santa Cruz, Bolivia. Lógicamente son aspectos productivos, uno no está en contra de la producción, el problema siempre es la forma como ustedes están viendo ahí que se desarrolla en relación a zonas, nos ha pasado en Costa Rica, en zonas verdes, zonas en las cuales no debería tal vez producirse. Tal vez un poquito más cerca nuestro. Ustedes saben que México y la frontera México-Guatemala pues tiene una serie de problemas de narcotráfico, violencia, etcétera, pero independientemente de eso, vean ustedes que por ahí en 1974-75 igual teníamos una región no tan destruida, ¿verdad? Y en el año 2000 luce así. Yo no puse específicamente, no quise poner las diapositivas que tenía de Costa Rica, porque volver a repetir lo del striptease de nuestros bosques, y en realidad cómo se han recuperado con el pago por los servicios ambientales, etcétera. No voy a entrarle eso a Costa Rica, pero nada más esto para señalar. Si en ese momento se había dado todo un movimiento en el 92, tendiente precisamente a que se tratara de regular, que tratáramos de ver cómo el derecho ambiental podría de alguna manera ser un vehículo de sostenibilidad, y sin embargo todos estos fenómenos se dieron en Costa Rica, vuelvo a repetir, no quiero decirlo, en todos nuestros países, mucho de esto se volvió a repetir. A raíz de esto, en 1987 es que empiezan a surgir una serie de cuestionamientos, y uno de esos cuestionamientos, pero con su recomendación, este gráfico lo adapté yo un poco, pero este gráfico fue una recomendación que se hizo desde la Comisión Brundtland, que se llevó también en 1992 a Río, en la cumbre, y donde, tratando de probar un poco qué cosas estábamos haciendo mal, la Comisión Brundtland recomendó lo siguiente: el derecho ambiental no es cualquier tipo de derecho. Compromete mucho el desarrollo, para decirlo de alguna forma, o trata de equilibrar el desarrollo con la protección, y precisamente necesita de una serie de ingredientes a la hora de elaborar las políticas, a la hora de tener claro cuál es el derecho y tener clara
cuál es el tipo de gestión que nosotros necesitamos ahí. Si ustedes ven el gráfico, lo que recomendaba la Comisión Brundtland es que primero que todo, en derecho ambiental, es muy importante tener una estrategia. Es sumamente importante que se elabore la estrategia, que se tenga una política clara de parte del gobierno, porque si no después vienen los cortocircuitos. Eso a su vez va a permitir elaborar, como ustedes ven ahí, políticas normativas y políticas ejecutivas, y simplemente les llamo la atención que reflexionen sobre si ustedes, que han estudiado un poco el derecho ambiental, han visto claridad en políticas ejecutivas, políticas normativas en Costa Rica. Pero en todo caso, todo esto, en un orden claro, esto es lo que da pie a que el derecho ambiental entonces tenga una claridad, ahora sí que es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que redactar? ¿Cómo quiero que sea el derecho ambiental? Nuestro país quiere embarcarse en una protección por la protección, por la protección, o nosotros queremos un derecho ambiental sumido dentro de un mercado, queremos un derecho ambiental minimalista, queremos un derecho ambiental maximalista, como se quiera llamar, es decir, en el sentido de que se quieren buscar regulaciones para todo, queremos un derecho ambiental en donde la participación ciudadana sea un hecho real, queremos fomentar la responsabilidad social corporativa como una arma fundamental dentro del derecho. Ese derecho, si se tiene una buena estrategia, se puede elaborar. Vuelvo a la pregunta, una recomendación de la Comisión Brundtland, esto es fundamental que se reflexione en todos nuestros países para que precisamente se pueda llevar a cabo lo que en la sostenibilidad queremos, y es que el derecho ambiental sea eficiente y eficaz. Eficiente por bien elaborado, eficaz precisamente porque se cumple. Ahora, el otro aspecto fundamental, porque yo podría llegar y decirles a ustedes, bueno, por ahí en 1987, 89, 90, en Costa Rica hubo un movimiento para elaborar ECODES, una de las primeras estrategias del mundo, junto con otros países que elaboraron, hicieron un esfuerzo por tener una estrategia. Después fue engavetada por el gobierno siguiente, y ahí vienen los errores precisamente, ¿verdad?, de no reforzar los esfuerzos que han hecho otros gobiernos para recogerlos y sumar en este proceso de tener una buena estrategia para tener y elaborar un buen derecho y evolucionar en ese derecho gradualmente. Pero en todo caso, uno de los aspectos fundamentales es ¿qué tipo de gestión queremos nosotros? Nosotros no hemos tenido un tipo de gestión clara. Quiero decir con esto, primer esfuerzo, y por lo menos el que yo considero un esfuerzo de descentralización que pudo haber ayudado SINAC. Y sin embargo, proceso de descentralización que para mí se ha visto afectado porque se vuelve a centralizar. Y hay toda una serie de problemas esenciales de nuevo en la toma de las decisiones. Y uno de los aspectos fundamentales que necesita el país es tener claridad en la línea jerárquica de orden de quién toma decisiones, pero sobre todo de la forma como queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no tenemos eso, señores, pues las mejores normas también y la mejor legislación podrían no servir si la administración no tiene claro cuál es su papel. Pero tal vez lo más importante, que yo creo que aportó precisamente la Comisión Brundtland, es que esto es un sistema, es un proceso. El derecho ambiental es sumamente importante como para entender que el derecho ambiental tiene que estar realimentando. Entonces, si ustedes ven, cuando la administración aplica el derecho, puede ser desde una ley, desde una política, desde una circular, lo que ustedes quieran, tiene a su vez que estar informando claramente qué es lo que necesita reformarse, yo diría sobre todo en las estrategias para enderezar el proceso. Esta es la importancia del derecho ambiental. Y esto es lo que lograría un paso avante en la sostenibilidad. Sin este esquema es muy difícil trabajar en derecho ambiental, si no los cortocircuitos que tenemos en la mayoría de nuestros países. Algunos dirán, pucha carajo, pero es que eso es muy difícil, ¿verdad? Usted está pensando se está pensando muy estratosféricamente, esto casi va a ser nunca imposible. Señores, yo pienso que necesariamente esto hay que tratar de ver cómo lo seguimos en materia ambiental. Si no, uno de los problemas fundamentales que vamos a tener es no estamos planificando nuestro derecho ambiental, no lo estamos modernizando para que todo esto esté siempre bien claro en la forma como lo vamos a tratar de ejecutar. El otro aspecto fundamental que también
fue señalado por Organización de Naciones Unidas es el siguiente. El PNUD, igualmente alimentando un poco lo que se venía hablando desde Brundtland, después en 1992 en Río, se dio cuenta, y eso se viene hablando desde hace bastante tiempo, que la gobernabilidad, en el aspecto de la gestión, el aspecto de quién va a realizar la gestión del derecho ambiental, quién ejecuta el derecho ambiental, quién aplica esas políticas y cómo se aplican, el PNUD encontró que hay un factor fundamental y es la gobernanza. Es decir, se necesitan, digámoslo así, 4 tipos de gobernanza, o por lo menos eso fue lo que señalaron ellos. La gobernanza económica, no podemos dejar de lado el mercado, lo único que tenemos que ver es cómo se puede regular el mercado, cómo podemos trabajar con el mercado. Igualmente hablan de la gobernanza política y de la gobernanza administrativa como factores fundamentales para que realmente el derecho ambiental sea efectivo, pero para mí la más importante, diría yo, es lo que ellos señalan como la gobernanza sistémica. ¿Por qué importante? Bueno, yo pienso que es la más importante porque es donde uno trata de unir todas esas instituciones que tienden precisamente a que los valores que tiene cada sociedad, religiosos, culturales, pero sobre todo incluso ambientales, contribuyan a garantizar lo que tanto se predica, que es la libertad y precisamente la seguridad y la igualdad de oportunidades. ¿Y por qué digo igualmente importante? Vean ustedes que todo el discurso de Naciones Unidas, que es importante tomarlo en cuenta, hoy el tema ambiental está dentro del gran tema que se llama la seguridad. Seguridad alimentaria, seguridad ambiental, seguridad personal de cada persona. Y todo eso dentro de una política que viene precisamente adornada con una serie de fondos que hay por ahí, que son los que ayudan específicamente a que se pueda realizar o hacer efectivo el derecho ambiental. Entonces, vuelvo a repetir, sin ese esquema que nos da Brundtland y sin estos puntos de gobernanza, que vean ustedes, cuando lean documentos de Organización de Naciones Unidas, ustedes van a ver que ellos constantemente están detrás, sin gobernanza. Y ojo, gobernanza a nivel internacional, que ahora vamos a ver algunas cosas ahí de lo que pasó en Río +20, sin gobernanza, que lo vuelven a repetir, se repitió en Johannesburgo 10 años después, sin gobernanza a nivel internacional ni a nivel nacional, el derecho ambiental es poco efectivo. Ahora, vean ustedes que, y aquí vienen tal vez mis preocupaciones, ya que en estas charlas, el objetivo de la charla es, pues, lanzar aquí un marco para que lo discutamos del por qué, si tenemos que modernizar el derecho ambiental y tenemos que cambiarlo, qué otras cosas tenemos que ver que están detrás de precisamente la elaboración de la legislación misma, de las políticas y de los gobernantes políticos que precisamente tienen que impulsar precisamente toda la legislación. A mí esto me causó realmente, bueno, ya le da uno, ya no sé qué decir, pero esto me causó a mí, no tanto sorpresa, pero sí un poco de desilusión. Cuando, de la declaración de Río, se dice que desde 1992, así claramente, los progresos han sido insuficientes. Es decir, un poco, como lo dicen los norteamericanos por ahí, y en esto hemos caído, creo yo, en nuestro país, y en esto está hoy el derecho ambiental empantanado, hemos hecho muy poco, muy lento y muy mal. Y yo creo que ese es el grave problema del derecho ambiental hoy. Y en todo caso, vean ustedes que cuando se dice que hay contratiempos, uno puede preguntarse aquí, podría dar todo un curso solo sobre este párrafo, pero imagínense que se habla de que el desarrollo y las dimensiones del desarrollo sostenible han sido agravadas por las crisis financieras, eso es una realidad, y han puesto en peligro la capacidad de todos los países, sobre todo los desarrollados. Aquí es donde vengo yo precisamente a decir que el derecho ambiental está metido precisamente dentro de toda esta crisis. Si nosotros comparamos Río 92, no es conveniente a veces comparar, pero aquí hay que hacer la comparación.
Río 92, Agenda 21, Tratado de Cambio Climático, biodiversidad, aspectos forestales, se trató de algunas otras cosas. Ahí se vio que la comunidad internacional por lo menos estaba abocada a tratar de dar algunos tratados que pudieran ser importantes, que se habían discutido. ¿Qué pasó en Río +20? ¿Qué demuestra eso? Solo salió la declaración y lo que hacían era recordar, recomendar, exaltar, y lo que dieron fue una declaración de una cantidad de párrafos, donde uno de los párrafos dice esto que está aquí. Este ya es un reconocimiento que nosotros, y por eso les decía, lo tenemos que ver a la luz de lo que tiene que hacer el derecho ambiental para tratar de cambiar eso. El otro aspecto que yo creo que ha sido también importante, y cuando hablo de nuestros países, yo hablo sobre todo de los países subdesarrollados, y generalmente lo que he podido estudiar un poco más es Costa Rica y Centroamérica, pero yo creo que nuestros países en Centroamérica no han hecho realmente un uso bastante claro de lo que son los fondos que existen creados no solo por Naciones Unidas, como el Fondo Especial de Cambio Climático, que se ha convertido muy burocrático algunos, el Fondo para los Países Menos Adelantados, donde muchas veces la mayoría de los fondos se llevan hacia África, y en fin, Río +20 creó el Fondo Verde, creo que es como se llama, ¿verdad? Creó un Fondo Verde para la adaptación, un nuevo fondo. Pero ¿qué pasa con todo esto, señores? Estos fondos, que se supone que los países desarrollados iban precisamente, permítanme a fondear, ¿verdad?, a activar, no se han activado. Muchos de estos fondos no se han activado. Yo quisiera ver cómo van a activar el Fondo de la Adaptación de Río +20. Otro fondo más para precisamente tratar de ver que nuestros países se pudieran adaptar. Voy un poco bien rápido porque, en todo caso, hay un aspecto fundamental que se dijo en Río +20, y ahí sí yo estoy de acuerdo en que eso hay que trabajarlo. Y trabajarlo también a nivel nacional, por lo que ahora ustedes van a ver que son mis recomendaciones como ponencia, y precisamente lo que está sucediendo a nivel internacional. Y el aspecto es cómo fortalecer la gobernanza ambiental internacional. Yo, en realidad, aquí tengo una crítica de los párrafos 87, ustedes ven la necesidad de fortalecer, no puedo entrar a ver cuáles son los fortalecimientos que se está haciendo en Río +20, pero se está tratando de fortalecer, por lo menos en el papel, lo que es esto de la gobernanza ambiental internacional, fortaleciendo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, etcétera. Pero una de las críticas que he encontrado yo, y ahí lo dejo nada más porque no se puede polemizar en esto, es que las Naciones Unidas está tomada precisamente por grandes empresas internacionales. Entonces, como los países ya no tienen tanto interés, porque la globalización y el Tratado de Libre Comercio es lo que está de moda, el derecho ambiental pasa a ser algo, bueno, minimalista, algo que tiene que dejarse de lado, ya no tiene tanta prioridad. Entonces, por eso, una ley de aguas, necesitamos 20 años a ver si la pasamos, ¿verdad? Y pasamos por ahí una leycita de residuos mal elaborada, y una ley de cambio climático que le falta muchísimo en la Asamblea Legislativa. Y eso responde precisamente a que Naciones Unidas está tomada por grandes instituciones y grandes corporaciones. El esfuerzo internacional, los países no quieren tenerlo porque la prioridad está en otro lado. Exportar a 145 países y tratar de ver si exportamos 4.500 productos, pero sin tomar en cuenta cuál es el costo de eso. Bueno, en todo caso, bueno, voy con lo siguiente, y es tal vez el aspecto que yo llamo, tal vez una reflexión que quiero hacer con ustedes. A pesar de todo esto, yo creo que en la década de los 90 en Costa Rica, y esto es para entrarle un poquito a hacer el puente entre lo que voy a decir ahora después, que es como parte de una agenda perdida, que quedó perdida ahí en el momento en que discutimos esto en la Asamblea Legislativa. Quiero decirles que tuve el honor de estar con doña Patricia Madrigal, doña Roxana Salazar, como consultor de la Asamblea Legislativa cuando se dio la reforma del artículo 50 de la Constitución, cuando se discutió lo de la Ley Orgánica del Ambiente. La gente no se entera de cómo cuando uno está proponiendo este tipo de cosas, hay una serie de discusiones políticas que ustedes no tienen idea. Con
los diputados sobre qué pasa y qué no pasa, ¿verdad? O sea, cómo te lo permito y cómo no te permito. Pero en todo caso, yo quiero contarles esto, porque tal vez es ya más académico, porque yo llamo esto la década de oro. Si ustedes comparan los años 90 de Costa Rica con lo que hemos hecho desde 1998 hasta el momento, ustedes se darán cuenta que esos años fueron una época de oro. El artículo 50 de la Constitución, y lo que les quiero contar sobre todo esto es cómo nació, ¿verdad? Y uno no se imagina que a veces eso nace precisamente de la forma como nació. Pero como hay tanta generación joven aquí, y no tan joven, pero quiero compartir, porque muchos ya saben qué pasó, quiero compartir cómo fue que se dieron muchas de estas discusiones. Yo creo que esto hay que contarlo antes de que esté viendo las raíces En todo caso, fíjense ustedes que en ese tiempo, esa época de oro, se dio no solo la reforma del artículo 50, sino que se dio la ley de conservación y uso de suelos, la ley de biodiversidad, que incluso trajo posteriormente, bueno, el tratado ya se había firmado, pero la ley y también el convenio regional, y también la ley de suelos. ¿Qué más puede uno pedir en ese momento como ambientalista, sea consultor o sea académico, en aquel momento en que lo llaman a uno? Pero vean ustedes que lo interesante es que nos llamaron para un proyecto que se llamaba Vigilancia y Puesta en Marcha del Proyecto Geotérmico de Miravalles, que quedó instalado en 1987. Nos llamaron para eso, y un grupo de diputados que yo creo que en ese momento estaban más o menos permeados por las cosas de Brundtland y lo que estaba pasando en el mundo, consideraron importante, además de preguntarse cómo se podía vigilar la instalación que iba a tener el proyecto geotérmico de Miravalles, nos preguntaron que qué otras cosas se podían hacer. Bueno, ahí viene toda la historia de cómo empieza a quedar conformada la comisión, y quedó conformada en asuntos forestales, salud, saneamiento ambiental, minería, impacto ambiental, asuntos legales y la de supervisión del proyecto geotérmico de Miravalles. Y fíjense ustedes que en esa comisión legal en la que estábamos los compañeros que ahora les mencioné y el suscrito, empezamos con las preguntas de, bueno, ¿qué hacíamos? Y aquí es donde viene tal vez el problema fundamental, porque la pregunta que nos teníamos que hacer en aquel momento, y que se hicieron en muchos países de Centroamérica, es, bueno, ¿qué hacemos? Un código del ambiente como el que tenía Colombia, que había durado no sé cuántos años en tratar de elaborarlo con no sé cuánta ayuda internacional, y que duró no sé cuántos años tratando de ver cómo lo implementaba. O creamos una ley sombrilla. Los diputados estuvieron de acuerdo en que nos fuéramos por una ley sombrilla, lo que es hoy la Ley Orgánica del Ambiente, en la que había que hacer un esfuerzo increíble. No tienen ustedes idea, porque recomendamos precisamente que no se trabajara simplemente regulaciones por las regulaciones, sino que tuviéramos también la asesoría, y se creó un grupo de expertos, biólogos, un grupo de gente que teníamos allá a la par, para tratar de sentarnos con ellos y ver de qué manera a la hora de redactar la norma quedaba un poco mejor elaborada. Bueno, yo quiero contarles que políticamente a lo interno de la Asamblea Legislativa, y no puedo contarles tampoco toda la novela porque se me va todo el tiempo, pero fue difícil trabajar, y por eso que ustedes ven que la Ley Orgánica del Ambiente quedó como un equilibrio entre la necesidad de regular aspectos que no estaban regulados en la otra legislación que teníamos, y la necesidad de incorporar una serie de principios nuevos que sabíamos que iban a ser principios necesarios para interpretar la legislación que ya existía, y al mismo tiempo cuestiones que eran sumamente importantes, que se mencionaron ahora, que era la cuestión de los delitos, las sanciones, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos teníamos que ver de qué manera los poníamos en una ley, porque sabíamos, o por lo menos yo sí lo sentía así, que era ahora o nunca. Y era esa época de oro, o se nos iba el momento, porque lo que salió ahí, salió incluso después que el grupo salimos de la Asamblea Legislativa, lo retomó otra comisión, ustedes saben cómo es esto en la Asamblea, y nosotros nos persinamos y salimos y dijimos, bueno, ahí que esa comisión haga lo que tenga que hacer. Y ahí es donde viene, en lo que voy a caer ahora, que es parte de mis recomendaciones generales, pero parte de las recomendaciones de agendas perdidas que quedaron en la Asamblea Legislativa en la discusión de ciertos diputados, como ustedes saben que a veces no están de acuerdo con muchas de las cosas que suceden. Como anécdota de esto que se llama el estira y encoge a nivel político,
un momento determinado, me acuerdo que nos tocó sentarnos con don Miguel Ángel, en aquel momento presidente de la Asamblea Legislativa, y el artículo 50 de la Constitución tenía no era un parrafito, era una frasecita que decía que el Estado deberá buscar un desarrollo sostenible. Jamás, eso no puede pasar. Usted no puede imponerle al Estado un desarrollo sostenible. Eso no es posible, o lo quita o no pasa. Dentro de esta discusión, lo único que hace en un momento determinado, imagínense ustedes, el presidente de la Asamblea ahí discutiendo en la comisión que qué pasa y qué no pasa. En un momento determinado, yo sinceramente, la reflexión que uno puede tener como aficionado al derecho ambiental y lo que está estudiando es, ya ahorita la Sala Constitucional, y ya la Sala Constitucional venía mencionando, y ahorita la Sala Constitucional hace el clic entre lo que puede ser el párrafo primero del artículo 50 y el párrafo segundo, y la sostenibilidad sale por sí sola, como principio, y así fue. Pero esto como una anécdota, porque igual sucedió con la Ley Orgánica del Ambiente en algunos aspectos que ahora vamos a ver. Bueno, pero en todo caso, dentro de esto que yo les llamo como la ley sombrilla, yo sí creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por reformar la ley orgánica. Y creo, puedo estar equivocado, eso es lo que podemos polemizar aquí, creo que es mejor tratar de reformar la ley orgánica que no lo que está pasando con la ley de aguas, que ya vamos para 14, no sé, yo creo que iremos para los 20 años. A como va la cosa, yo creo que vamos a llegar a los 20 años. Estamos en campaña política, nadie quiere como echarse sol. Y yo, pues, no sé, lo veo como pesimista de que la ley de aguas que está ahí, incluso la iniciativa popular, que es la que está mejorcita preparada, que pase ahí en la Asamblea. Pero independientemente de eso, yo creo que es mejor reformar la ley orgánica del ambiente, precisamente con criterios más modernos, donde tratemos de incorporar cosas que voy a ver con ustedes ahora, y que son parte de mi recomendación académica, y que yo creo que es lo que hay que integrar, que tratar de ver cómo se integra, incluso en el pensamiento que tienen los políticos, que debe estar en las políticas, que debe estar en el centro del derecho ambiental. Esta es una ecuación que yo siempre les pongo a mis estudiantes, para tratar de entender ese aspecto que se llama desarrollo sostenible. Bueno, es muy fácil decir sostenible, muy fácil decir, si hagamos legislación para la sostenibilidad, ¿cómo nos comemos la sostenibilidad? Yo creo que lo primero que uno hace es irse a los factores que tienen la sostenibilidad. Y dentro de esos factores, al igual que uno hace con una ecuación en química o en física, uno tiene que tratar de ver cómo la equilibra, para ver si tengo menos de un lado o más del otro, para que no se me desequilibren los factores y poder llegar al producto final, que es el desarrollo sostenible. Entonces, lo que yo siempre trato de ver con los estudiantes, y les traigo a ustedes aquí como una reflexión, es que, señores, es fundamental que entendamos que nosotros estamos en una sociedad del riesgo. Y esto no es nada que invento yo, los brasileños han desarrollado, los alemanes han desarrollado el criterio de la sociedad del riesgo. Con solo ver el cambio climático, las crisis alimentarias que tenemos, con solo ver los problemas de seguridad, nosotros nos damos cuenta que estamos en una sociedad del riesgo. Hemos creado tantos riesgos en nuestro quehacer cotidiano en muchos aspectos, que precisamente es un factor que tenemos que tomar en cuenta. El factor ambiental es uno de esos. Ahora, para que ese riesgo sea mitigado y nos podamos, la parte final aquí, adaptar al final y por lo menos tener un equilibrio, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente, y es muy simple. Por lo menos aquí lo pongo como un simple para que se entienda cómo podríamos hacer para el desarrollo sostenible. Esto, cada vez que se desarrolla un decreto, una ley, cada vez que hagamos una política, es importante tener claro que hay que trabajar cualquier proyecto de la administración con eficiencia económica. Y la eficiencia económica se las podemos pedir a las empresas con el ISO 26000. Señores, el Estado necesita crear una política de responsabilidad social corporativa y sentarse con las empresas y decirles, gradualmente, no quiero que quiebren, gradualmente vamos a aplicar el ISO 26000. Y entonces el Estado, con esto que les estoy enseñando aquí, pues lógicamente tiene que planificar, tiene que coordinar, tiene que buscar cuáles tecnologías son más amigables para que la piña no se produce como se produce ahora. Podría ser que la piña no tuviera los impactos que tiene ahora, ni los agrotóxicos que se usan, ni la forma como los utilizan, para ver de qué manera se mejora. Yo sé que esto es difícil. La mayoría de los que producen piña prefieren
aumentar sus beneficios y, pues lógicamente, no tener tantos entramamientos ambientales. Pero precisamente esto es una obligación del Estado, obligar a que haya eficiencia económica. Y en una ley, cuando se redacta una ley, inclusive una ley de aguas, tiene que haber un capítulo sobre eficiencia económica del uso del agua y de la forma como quienes usan el agua la tienen que usar. Y eso hay que ponerlo en la ley, especificar algunas normas que sean una guía, que se constituyan en cierta forma, que la ley se constituya en una forma de política, para que precisamente eso se pueda cumplir de una mejor manera. No es garantía, lo sabemos, la legislación no necesariamente es garantía, pero si está en las políticas, si está en la legislación y está claro en los políticos y en todo el mundo que está interesado en esto, pues ahí se puede hacer. Bueno, igualmente, tenemos que partir del principio de la integridad ecológica. Es decir, no es solo proteger por proteger, es integridad ecológica. Es integridad ecológica, entendiendo lo que ya se ha desarrollado por muchos, que es el criterio ecosistémico, bañando todo, permeando las leyes, criterio ecosistémico en el sentido de cómo queremos aplicar las políticas, señores. No es posible que por ahí nosotros tengamos la política ambiental 2015 y 2020 de este país y por el otro lado tengamos una estrategia nacional sobre cambio climático, igualmente tengamos uno sobre seguridad alimentaria. Cuando usted toma todas esas y las ve, no hay ni un punto de unión, de relación entre todas ellas. Esto es fatal, señores. Esto tiene que verse con un criterio. Estamos trabajando con la naturaleza, estamos trabajando con un sistema, con ecosistemas. Ellos no trabajan, mire, usted por aquí sí, tengo una política para esto, por aquí tengo esto otro, y una ley para acá. No funciona así el sistema. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver cómo hacemos, y ahí está la dificultad, para que la modernización del derecho ambiental pase por pasos en los cuales nos permitan ayudar a que el criterio de eficiencia ecológica permita llegar a mejores medidas, por ejemplo, en el cambio climático de mitigación y de adaptación. Y bueno, y por último, pues una de las partes más importantes, yo diría, que tiene el sistema, es todo lo que tiene que ver con la equidad. Tenemos que tratar de disminuir la pobreza a través de la normativa ambiental, a través de los mismos proyectos ambientales. Un ejemplo, siempre con los ejemplos, el pago por servicios ambientales para mí nunca ha ayudado realmente a disminuir o a tratar de ayudar un poco a la pobreza. Yo me puedo preguntar y que me digan lo contrario, quiénes son los que están en la Junta Directiva de FONAFIFO, cuáles son los proyectos que realmente se han implementado. Sé que ya existe una segunda generación de pago por servicios ambientales, creo que van por una tercera generación de pago por servicios ambientales con los REDs y toda esta cuestión, pero ¿qué hemos hecho? Es decir, realmente hemos trabajado en un momento determinado con el pago por servicios ambientales, viendo lo que es biodiversidad, viendo, señores, lo que es paisaje, viendo lo que es agua, etcétera. Y hoy, pago por servicios ambientales, viendo las vulnerabilidades que nos están señalando en materia de cambio climático. Bueno, en todo caso, ahora sí, yo quiero espero un poco más rápido aquí, porque es que aquí se podría hablar miles de cosas. Pero bueno, vienen una serie de retos académicos, señores. Nosotros tenemos que tratar de empezar a hablar, como he dicho en algunas ocasiones, de una nueva hermenéutica ambiental. Esto va a sonar raro, señores, pero además de una nueva hermenéutica ambiental, yo creo que tenemos que cambiar el uso de lo que puede ser la simple hermenéutica filosófica que nos enseñan las facultades de Derecho por una hermenéutica más realista. Hermenéutica realista que pasa precisamente porque el intérprete en su periodo de preconcepción tenga claro el esquemita que acaba de hablar, pero sobre todo el hecho de que cuando interpretamos en materia de derecho ambiental no es ni la protección por la protección, sino el equilibrio que tiene que existir, y por eso el derecho ambiental se tendría que modernizar para poder nosotros empezar a entender cuál es esa nueva hermenéutica ambiental. Esto está apenas en principio. Ahí me encontré un libro en Brasil que habla de la hermenéutica ambiental, pero es poco lo que se habla sobre esa nueva hermenéutica ambiental. Igualmente, en el régimen jurídico de las fuentes. Las fuentes en el derecho tienen que sufrir un cambio. El derecho ambiental ha estado muy ligado al derecho administrativo. Bueno, en Costa Rica, pues tenemos un régimen jurídico de las fuentes. Señor, lo que interesa en derecho ambiental es resolver el conflicto, resolver el problema. ¿Qué pasa si el principio que resuelve el conflicto está en un reglamento o está en un criterio, un principio de soft law?
Yo quisiera oír un juez que me diga, mire, pues que esto me rompe la jerarquía de las fuentes, ¿cómo me está diciendo usted que con esto yo soluciono el conflicto si por aquí hay otras normas? Esto tiene que entrar en la discusión precisamente de todo eso, igual que no solo el cambio jurídico de las fuentes, sino lo que algunos autores llaman un estado social ambiental. De nuevo, aquí puedo estar soñando, señores, pero no me queda más que plantearlo así, o en el futuro de Costa Rica vamos a ver muchos desiertos como los que crearon las bananeras, simplemente porque no fueron orientadas, no porque no queramos que se siembre banano, que sea una fuente de divisa, etcétera, no, igual que la piña, sino porque si no se hace bien, no podremos nosotros estar disfrutando lo que estamos disfrutando ahora. No tienen no sé cuántas familias por qué estar tomando agua de camiones cisternas, porque precisamente los acuíferos están contaminados. Ni tenemos por qué, después de que se van los productores de piña, recibir desiertos como los que recibimos cuando se dejó de producir el banano en la zona sur. Entonces, esto es una cuestión de equilibrio. Vengan, inviertan, pero háganlo bien. En materia turística, por favor, no tenemos tampoco por qué invitar a una gran cantidad de gente a venir a invertir aquí cuando se encuentran todo el problema del agua en Guanacaste. O todo el desorden que hay precisamente con los planes reguladores de las municipalidades para tratar de ver el impacto que puede existir por el turismo, pero por un turismo desordenado tal vez. Quiero decir, una inversión más bien desordenada que necesita orientarse. Hay esfuerzos para orientarlo. ¿Con qué se enfrentan esos esfuerzos de orientación de los aspectos que a veces se quiere dentro de una política? Bueno, en todo caso, rápidamente el cambio climático, no tengo que contarles a ustedes, esto requiere un gran esfuerzo de parte nuestra. No creo que la ley que está en la Asamblea Legislativa, aquí habría que discutirlo mucho, la ley que está en la Asamblea Legislativa necesita muchísimo con base en muchas de estas cosas que acabo de hablar, pero con base en otras que quiero exponerles. Esto que ven es muy, muy simple. En realidad, recomendaciones que se han hecho ya en múltiples ocasiones, pero que tenemos que tenerlas en cuenta. Si las leyes ambientales, en realidad, vuelvo a repetir, si ustedes leen las leyes ambientales que hemos tenido, cojan la de residuos sólidos, por favor, cojan la misma de cambio climático, y las leyes ambientales para ser efectivas tienen que ser claras. Es decir, y tiene que haber lo que se llama la eficiencia en la redacción para que sean efectivas. Una ley eficiente es aquella que capta cuáles son todos los problemas, parte de lo que acabo de hablar, capta muy bien todos los problemas, todos los actores, todas las necesidades, y precisamente en su redacción hace que se pueda plantear un aspecto bien claro de cómo es que esa ley se puede aplicar. Bueno, igualmente, ya me pasaron la tarjeta. Igualmente las leyes tienen que ser necesariamente mejoradas en sus procedimientos. Todos estos procedimientos de lo que tanto hemos hablado, procedimientos que yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que estar viendo, ya no solo lo que se ha pensado es en una jurisdicción ambiental o en una acción ambiental que precisamente pueda mejorar muchos de los aspectos que nosotros hemos tratado de introducir. El Tribunal Ambiental fue otro de los aspectos que metimos en la Ley Orgánica del Ambiente con una concepción diferente de lo que les quiero contar sobre eso, pero precisamente las leyes necesitan verse a raíz de todo eso. Ahí en la ponencia ustedes lo van a poder ver, porque esto ya sí es parte de las recomendaciones que yo hago de cómo tienen que ser todos esos principios mejorados. Y aquí vengo tal vez a la parte final. El Consejo Ambiental, cuando nosotros creamos o estábamos asesorando a la Asamblea Legislativa, nosotros el Consejo Ambiental nunca quisimos que fuera un simple departamento, una simple sección del Ministerio del Ambiente. Así como existe a nivel presidencial el Consejo Económico y el Consejo Social, los tres pilares de la sostenibilidad son un Consejo Ambiental, un Consejo Económico y un Consejo Social. Era necesario que todo esto se pudiera ver a ese nivel y en la materia de la planificación para que existiera una planificación que pudiera precisamente dar pie a que se entendiera que se le estaba dando prioridad a la materia ambiental. Esto no se hizo así. Esto fue parte de los problemas de la negociación en la Ley Orgánica del Ambiente, en la que no se entendió
o los diputados no lo quisieron entender, no lo vieron así, y simplemente el Consejo Ambiental, ustedes ven que están a nivel ambiental, perdón, a nivel del Ministerio del Ambiente, y esto no es igual. La misma fuerza de los lineamientos que pueden surgir de ahí no son los mismos. Por otro lado, la Secretaría Técnica Nacional, aquí hubo otra discusión. Para nosotros la Secretaría Técnica, la CETENA, tenía que ser una institución descentralizada, técnicamente bien organizada, que precisamente tuviera su propio presupuesto y que se evitara a toda costa, muy difícil como siempre, yo sé que es difícil, pero que se evitara la intromisión política. No sé cuántas veces ha sido intervenida la CETENA. Lo único que logramos en ese momento, ¿qué fue? Lo único que logramos fue órganos desconcentrados. Tribunal Ambiental es un órgano desconcentrado, pero ¿por qué? Hubiéramos deseado crear una estructura administrativa igualmente fuera del ministerio, pero políticamente, no señores, eso no es posible, o no, aquí no es. Sabíamos que eso no iba a ser viable, igual sucedió con la CETENA. Nosotros creemos, y esa es la recomendación, al igual que el Consejo Ambiental, queremos que se eleve, que esté a la misma altura, al mismo nivel del Consejo Económico y del Consejo Social. Creemos que el Consejo Ambiental debe estarlo, la CETENA creemos que tenemos que seguir viendo de qué manera se moderniza, y se moderniza el derecho de CETENA, para que precisamente no se convierta tampoco en un solo obstáculo. El derecho ambiental hay que reverlo a la luz precisamente de cómo se hace más eficiente y eficaz, pero precisamente que CETENA no se convierta en un obstáculo, sino que precisamente sea, y que cumpla el papel que le vimos en un momento determinado a CETENA. Y por último, yo creo que algo que es muy importante es que esto se viene recomendando desde hace tiempo, pero a raíz de los planes de ajuste estructural que nos quisieron imponer en aquellos años 80, muchísimo de lo que era la estructura de los ministerios de planificación se destruyó. Y entonces, todo lo que era la idea de la rectoría, igualmente se destruyó. Entonces, para nosotros, yo creo que una de las recomendaciones que hubo de las discusiones es que el ministerio, precisamente del ambiente, tiene que ser, y el ministro tiene que ser un ministro rector de todas aquellas instituciones, de todas aquellas agencias que tienen que ver con el ambiente, y coordinar de la mejor manera posible. Yo quería recomendar en mi ponencia estos tres aspectos últimos. Son agendas perdidas de discusiones que hubo, pero que políticamente se nos negaron en aquel momento. No estoy diciendo que con esto arreglamos Costa Rica, pero yo sí creo que estas agendas perdidas pueden ayudar muchísimo en ese aspecto que les decía yo cuando vimos el gráfico de Brundtland, de que necesitamos ver la mejor manera de cómo realizamos la gestión ambiental. Porque si arreglamos la mejor manera de la gestión ambiental, políticas, no digamos que están magníficamente elaboradas, legislación, no digamos que es la mejor, existe, pero necesitamos mejorar la gestión. Necesitamos estructurar mejor nuestra administración, necesitamos entrar precisamente en una negociación incluso con los inversionistas, con las empresas, con nuestra industria, para que entiendan de qué manera se puede proteger el ambiente sin matar la gallina de los huevos de oro. Bueno, ya me pasaron la tarjeta roja, voy a dejarlo ahí y muchísimas gracias.